Sí, señora. Sí, señora. Hola, Desi. Bueno, chicos, arranquemos porque a las 6 se van ustedes, ¿no? Sí, tenemos con Vamos Sandra. con Paz. Hola, Desi. Hola, Sí, buenas, Iracema buenas. Macha, nosotras, María Ailén de las Mercedes. Ah. Bueno, niños, niñas, arrancamos. Bueno, entiendo que la mayoría no ha podido leer todo el texto, a excepción de 2 personas, creo, aparte de Anaí. El principio lo importante era, Luciano, te escondas, te estoy viendo. Lo No importante es que estudié. por lo menos pudieran haber avanzado un poco con el prólogo, que es por ahí donde Carpentier hace una declaración de lo que a él le interesa tratar o respecto a qué es el Real Maravilloso. Carpentier en El Reino de este Mundo lo que va a tratar es sobre los hechos que acontecieron y dieron lugar a la revolución haitiana, que va a ser la primera revolución de esclavos negros triunfantes y que va a dar como nacimiento a la primera república negra del mundo. ¿Sí? Eso, no sé si vieron por ahí los videitos que me dio la madre, pero Sí, sí. eso es para que lo sepan y es uno de los primeros aspectos importantes que tiene como elemento ahí Carpentier. En ese sentido, la idea de trabajar Carpentier y Haití es poder entender algunos elementos que él va dando para poder entender la identidad americana. O sea, la idea de tanto este texto como el texto que va a trabajar Ariel la clase que viene es ver las influencias de los elementos negros negados históricamente que se encuentran en el Caribe, pero que son parte de la identidad americana y que nos deberíamos replantear nosotros como americanos por qué en la construcción de los discursos este elemento ha desaparecido. En ese sentido, me parece interesante el texto que creo que Magda les dio para leer o releer para estas clases, que es el texto de Otto sobre Fanon, ahí sobre colonialidad, y el texto teórico de Carpentier específicamente, que habla de transculturación como elementos, como clasificaciones teóricas para poder ingresar al texto. Para quienes no leyeron el texto, vamos a trabajar unas claves de lectura para que cuando lo puedan hacer les sea más fácil. Entre ellos, uno es el narrador, otro es elementos de la cultura, como lo que es el vudú, el creyol, los tambores. El creyol es la lengua, o sea, me refiero con eso lengua, y el elemento europeo en tensión con el elemento americano. En primer lugar, bueno, Carpentier, no sé si saben, es un escritor cubano, pero nacido en Suiza, ¿sí? Él viene de niño a Cuba, sus padres son europeos, les interesa estudiar en Cuba, él se va a educar en Europa, va a tener influencia de las corrientes estéticas europeas, en Francia principalmente, o sea, es hablante del francés Carpentier. Y lo que le va a suceder a él cuando vuelve a América es que va a hacer un quiebre con las corrientes estéticas de Europa. ¿En qué sentido? En Europa él plantea que se estaba buscando el elemento fantástico o irreal en el surrealismo, o sea, estaban las experiencias con el surrealismo, pero lo que él plantea es que existe en América esa esencia de lo maravilloso dentro de la realidad americana. Él va a hacer un libro donde va a hacer una primera aproximación al elemento negro que se llama Ecuel Jambao. Este texto es sobre la negritud en Cuba, explora ahí la negritud cubana, pero la característica es este libro acá, este es Ecuel Jambao. Acá habla de los rituales y de la fe negra, pero el narrador en este texto es un narrador que está alejado, o sea, que se aleja y mira, observa, relata,
es escéptico, es un narrador escéptico. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser diferente el narrador propiamente en El Reino de este Mundo. El narrador del Reino de este Mundo, y les recomiendo que busquen las marcas de ese narrador cuando lo vayan leyendo, se relaciona diferente con su entorno. Pero ya vamos ahí. En ese sentido, el texto arranca con el prólogo, que es lo que yo les decía que es importante, porque justamente el prólogo lo que arranca es les diciendo la maravilla de Haití. Él está totalmente maravillado con lo que se encuentra y va a terminar de hacer esta afirmación en un posterior viaje que va a tener a Venezuela para terminar de hacer esa declaración de principios de lo que es el Real Maravilloso. Él lo que dice es que lo que sucedió en Haití y los hechos que va a relatar a continuación sucede, claro, por ahí me distraigo porque entra y sale gente, pero no sé si tengo que aceptarlo. Acá está. Lo que sucede lo que sucede en Haití sucedió, es una afirmación. Él dice, los hechos relatados, y ahí plantea lo de el mito de Macandal, es una realidad que existió para Haití, pero que no solamente es propio de Haití, sino que es propio de América. Es decir, hasta el momento, dice Carpentier, nadie ha hecho un recuento de las cosmogonías existentes en América. ¿Qué quiere decir? O sea, ustedes están trabajando en mundos postulados y están trabajando construcción de mundo. Lo que estamos hablando y lo que estamos por asistir en el reino de este mundo es una concepción de mundo que es para Haití, pero que también se replica en el resto de América. Y ahí entra la presunción de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Y con respecto a Carpentier, es que no es una declaración estética el libro. El Real Maravilloso no es una declaración estética como una forma de escribir, como podría pensarse el realismo mágico, que muchas veces es confundido como contrapunto, realismo mágico, Real Maravilloso. Puede ser concebido así desde un punto de vista occidental o europeo, o uno puede aceptarlo desde ese punto de vista. Pero lo que está diciendo Carpentier en realidad, que el Real Maravilloso es una forma de identidad americana. Y dice, en un ejemplo, la cuestión de, creo que dice curar el empacho. Uno se cura el empacho porque cree que lo que está sucediendo le va a curar el empacho. Y eso es lo que pasa en Haití. Lo que sucedió en Haití, tanto históricamente como los elementos increíbles que ingresan, sucedieron para esa cultura y para ese pueblo. ¿Sí? En ese sentido, ese es un pacto de lectura, chicos. Ahí hay un pacto de lectura que ustedes pueden aceptarlo o no aceptarlo, pero que Carpentier les está marcando y que les dice para que ustedes cuando ingresen al texto no se sorprendan o no queden tan offside cuando comiencen a leer y comiencen a ver cosas como la licantropía o la metamorfosis que plantea, que no eran un elemento mágico o no es un elemento creado por Carpentier para darle un toque mágico, sino que son hechos que el pueblo haitiano cree que sucedió y en la actualidad cree que existe, ¿sí? En ese sentido, ahí hay un quiebre, sigue siendo un quiebre con Europa, planteando de que a los ojos de los europeos América les queda grande. O sea, él plantea ahí un ejemplo de dos pintores, o sea, un pintor europeo que viene y quiere, ¿cómo se dice? Retratar la selva de Martinica y que la inmensidad... Ahí está la Magda. No sé dónde, pero está la Magda. Que quiere retratar la selva de Martinica y que le queda grande y que no, la tarea la va a llevar adelante un pintor americano y que va a poder lograr descifrar la inmensidad de esa selva. Eso es lo que está él planteando, está poniendo en tensión los elementos europeos con los elementos americanos. Bueno, con respecto al prólogo, eso es lo que está haciendo Carpentier es eso, está haciendo una declaración de qué es el Real Maravilloso, por qué es el Real Maravilloso, y de una forma de que ustedes puedan entender cuando ingresen al texto
lo que va a suceder, ¿sí? Me gustaría hablar de uno de los... Algo interesante que dice de esto, perdón, puedo interrumpirte un momento, de lo real maravilloso que es situado, es lo real maravilloso americano. O sea, sí. en esto que vos venís diciendo, ay, me perdí, en esto que vos venías diciendo, bueno, ahí te vuelvo a interrumpir, ya cuando lo Sí, retomo. él en un momento plantea de que justamente desdeña lo europeo en el sentido de, dice, como de laboratorio, y habla de estas creaciones de laboratorio como si fuesen fórmulas, cuando en realidad lo que sucede en América es la realidad tal cual la vivimos los americanos. Eso es lo que está haciendo en contrapunto. Claro. Después hay elementos que son los que me gustaría charlar un poco, están bastante condensados en uno de los capítulos, que es el pacto de Bois Caimán, si no me equivoco está dentro de la primera parte, no importa si no lo leyeron, pero les voy tirando algunos elementos para que lo charlemos, lo pensemos. Bueno, el pacto de Bois Caimán es un momento en el cual los esclavos se juntan y mediante un rito vudú declaran la guerra a Francia, a los colonos franceses. ¿Sí? Es muy interesante. Dice que lo que nos diferencia es una cuestión de fe. En realidad no es una cuestión de fe, Anaí. O sea, no es que no, o sea, ¿en qué sentido una cuestión de fe? No cuestionamos lo que sucede. No, en ningún momento Haití cuestiona esa parte de su historia. En ningún momento pone en cuestionamiento que Macandal se convierte en mosquito o que lo que sucedió en Bois Caimán, que es lo que me interesa ahora que charlemos, sucedió. No es un mito, no es una leyenda, como puede ser las leyendas de, como dice ahí, hoy, los caballeros de la mesa redonda. Esto para Haití, el pueblo haitiano, sucedió, Bois Caimán sucedió, Macandal existió y se convirtió en mosquito y de esa forma huyó ¿cómo se llama? Del fuego. En el pacto de Bois Caimán, en ese capítulo, se relata lo que sucede, o sea, cuenta cómo es el ritual, y ahí aparecen varios elementos que son interesantes. Uno es, habla de las loas en relación con África. Ahí hay una unión, o sea, ahí hay un indicio de esa unidad con África, de ese pasado con África, de ese respeto a los antepasados, y lo planteo porque después Ariel lo va a tomar a eso, y está bueno pensar cómo hay una unión y una necesidad de traer a África y lo que implica, y las loas son los dioses, o sea, las loas son, en realidad creo que se pronuncian loas, son las deidades dentro del vudú y dentro de la tradición de religiones africanas. Entonces ahí en primer momento hay una comunión con un pasado común a todos los negros, que es el África, del cual fueron arrancados y traídos a América. Otra cosa que sucede ahí es Tinoel, que es uno de los personajes, que es el narrador, quien lleva casi toda la narración en el texto. En ese con Tinoel comulga con todo lo que sucede ahí, él lo vive y lo siente y lo experimenta. Ahí es muy importante ver cómo Tinoel se para frente a lo que está sucediendo, en comparación a esto que yo les decía anteriormente, que en el texto primero que Carpentier escribe, el narrador es un narrador escéptico. Acá no, Tinoel comulga con lo que sucede en este momento. Otra cosa que es interesante pensar con respecto a las loas y las deidades es el vudú. Todo el texto atravesado por el vudú. El vudú es una religión que nace de los esclavos negros en América. No es una religión traída de África, sino que es una religión americana. Tiene los elementos de otras religiones africanas, y que sirvió para la esclavitud como forma de resistencia a los blancos.
¿Qué es importante pensar con esto? Lo que les decía al principio con respecto a los discursos coloniales es de qué forma ingresa en el imaginario el vudú en la actualidad, o qué percepciones tenemos nosotros con respecto a negros y vudú como algo, primero, en los márgenes, o como algo negativo, lleno de prejuicios y relacionado con cuestiones de magia negra o rituales satánicos, cuestiones diabólicas, todo construido desde la televisión o películas o diferentes discursos, porque no le perdonaron nunca al vudú, ni a Haití, pero entre esas cosas al vudú, nunca le perdonaron haber sido la religión o haber sido uno de los estandartes de los cuales los esclavos se agarraron para resistir y enfrentarse a la colonia francesa. El texto está atravesado por elementos del vudú. Y es importante entender qué elementos están trabajando y cómo se relaciona el negro con su religión. Otra cosa que no le perdonaron a Haití ni a la revolución haitiana es la lengua, y acá sí me interesaría charlar sobre algunos pasajes que tiene el texto. Si lo pudieron por lo menos ojear, hay momentos en los cuales cambia la lengua, aparece otra lengua que está en prosa. En un primer momento uno pensaría que es francés, porque uno cree que porque es colonia francesa, eso es francés. En realidad, Haití habla el crioll haitiano, es una lengua que nace como resistencia también a la opresión de los blancos. Desde en la época de la revolución, esa lengua ya se había extendido y ellos se comunicaban de esa forma, y era la forma en la cual los blancos no entendiesen cómo se organizaban. Esa lengua está presente en el reino de este mundo, pero está filtrada por la visión de Carpentier. Carpentier hablaba francés, y además español hablaba francés, y el creol muchas veces ha sido puesto como una variante del francés, o como un francés deformado, que eso lo tienen que ver ahora con la profe Grana seguramente. Y en ese sentido no aparece ninguna nota de la forma en la cual los negros se comunicaban o hablaban, que es el creol, ¿sí? En ese sentido tampoco se le perdonó a Haití esto, o sea, la forma en la cual se encontraron ellos para organizarse, que es la lengua, hasta el día de hoy no se conoce, o siempre se la pone en una situación de marginalidad, o se la pone como si fuese que en Haití se habla francés, o como si fuese una variante más del francés, como si fuesen inteligibles entre sí, cuando son dos lenguas totalmente distintas. Y en ese sentido, la construcción de mundo también pasa por la lengua. Cuando hablamos de este mundo y el reino de este mundo, también va a pasar por la lengua y de la forma en la cual ellos se identifican dentro de la lengua. Bueno, está bastante marcada en el texto. Hay diferentes, sobre todo son las formas de invocar a los dioses, están en otra lengua. Y otro elemento más que me gusta cómo Carpentier lo pone, y que también para que lo tomen en cuenta, es la cuestión de la musicalidad, la cuestión de los tambores. Todo el texto está marcado por tambores, no sé, a medida que van avanzando, siempre están, y eso es también un elemento de la identidad negra. El tambor es dentro de la cosmovisión del vudú, el tambor es un dios que con el ritmo los influencia por cómo los lleva en el ritmo a quien baila, y mediante los tambores uno convoca a los loas. Cuando arranca el prólogo dice el toque de tambor del Radá y del Petro, son dos divinidades, y que actualmente se las conoce, siempre se las asocian al nombre de tambores. Este tambor es el Radá, y bueno, vienen de ahí, porque en realidad los tambores era la forma en la cual conseguía, uno entraba y
le pediría a los dioses. Ahí me gustaría, hay unos pasajes que son como muy interesantes, pero hay un momento en el cual Tinoel, casi al final, habla del mundo prodigioso de los negros y dice que los gobernadores franceses nunca habían conocido esa parte y que esto del mundo prodigioso, que era un mundo de negros. Y me parece interesante porque cuando se declara la primera constitución haitiana en 1805, una de las primeras cosas que plantea en los artículos es que se elimina la división de colores. Esto que si vieron el video de la profe, habla de esclavos mulatos mayores, mulatos menores, o sea que había, bueno, esa división se elimina y a partir de este momento son todos negros. ¿En qué sentido son todos negros? Negro es sinónimo de libertad, negro es un hombre libre, y esa es la forma en la cual ellos se construyen en su negritud. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y en ese sentido entra la discusión de colonialidad y discursos coloniales. No es la misma forma en la cual nosotros concebimos el negro o cómo pensamos lo negro a cómo ellos se identifican. Y muchas veces el haitiano o el negro del Caribe se descubre en su negritud cuando sale, cuando se encuentra cuando sale de su tierra, y ahí me gusta cuando Beoto dice que las formas en las cuales se han conocido las poblaciones negras y los individuos descritos por esa condición se construyen desde discursos que performan eso. Es decir, hay todo un discurso sobre lo que es el ser negro que está totalmente dictado de lo colonial, y ahí entra la discusión de por qué no existe la literatura negra o caribeña en nuestra, en lo cultural o en el comercio cultural que nosotros conocemos. Entonces, para mí el aporte que tiene tener el Reino de este Mundo y a Carpentier, o que Carpentier hable de Haití y ponga en la literatura, y que después, bueno, Ariel va a hablar de Walcott, tiene que ver con esta discusión sobre la identidad americana y cómo lo construimos nosotros en nuestra identidad. Y hay una parte de Fanon, de Beoto, que habla de Fanon, que dice eso, que descolonizar significa sospechar de los vínculos naturalizados que las categorías de análisis social y filosóficas despliegan. Y bueno, justamente pues ahí pensar por qué no sabemos sobre el Caribe negro, y que aparte seguramente con Grana lo vieron, el primer lugar donde Colón llega, o sea, llega al Caribe, la isla se llamaba La Española. Después de eso, la parte francesa es la que va a ser actualmente Haití. O sea, nuestra génesis como americanos está en el Caribe, y nosotros en la actualidad prácticamente desconocemos, y lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Haití es la pobreza, el hambre, siempre son imágenes negativas, que no es una realidad que no exista, ¿no? Pero no sabemos, por ejemplo, o no se habla de la primera República Negra, o el primer pueblo negro o de esclavos en libertad. Y en ese sentido me parece muy importante. Si está pasando algo que les quería decir, no puedo corregir. Se me fue sobre la libertad pero bueno, se me fue. Bueno, no sé ustedes si pudieron ver el prólogo, qué les pareció, qué opinan, qué dicen. Sí, yo estuve viendo la cuestión del prólogo y me puse a buscar las imágenes y todo eso porque la verdad que no me ubicaba. Estaba pensando en lo que decías recién, Ailén, con respecto a la cuestión de que en nuestro canon literario nunca hemos visto nada del Caribe o de escritores latinoamericanos, digamos, de Antillas.
o muy soslayadamente. Así que bueno, estuve buscando estas imágenes de Henri Christopher, bueno, esta ciudadela, estos espacios que sinceramente no los conocía. La verdad que lo del Caribe se conocen playas paradisíacas para que vayan los gringos o la pobreza extrema y la debilidad, la vulnerabilidad de sus sistemas políticos. Más allá de eso, no conocía nada y bueno, estoy ingresando con Alejo Carpentier y su prólogo a este mundo. La verdad que para mí era totalmente desconocido y es muy llamativo para mí. Sí, una de las cosas... Yo Sí. creo que respecto del prólogo, perdón. No, perdón. No, sí. Que yo creo que es sumamente importante el prólogo que hace Alejo Carpentier, porque por ahí uno ingresa, si no tuviera esta anticipación, ingresa a la novela y pensás que sí, que es mito, que es leyenda, y él hace un énfasis importante en esto que estoy diciendo es real, o sea, esto es un hecho, si bien histórico, también mezcla la parte literaria, pero hace hincapié en la veracidad de los hechos. Y es importante el prólogo, creo, para poder... Perdón, no sé dónde andar. No, eso. Perdón, justo entró mi sobrina. No, nada, decía de la importancia del prólogo justamente para poder ingresar al texto con otra mirada o por ahí otra expectativa y no creyendo como que, bueno, no, bueno, esto no es real, por ahí hay que pararse, como decías vos, es un pacto de lectura, de puedo, como no puedo creer lo que me está contando. A mí, en ese sentido, con respecto a lo que dicen ahí, me parece esa idea, cuando yo leí el prólogo, me daba esa sensación de pacto, de yo puedo creerlo o no, de, no sé si la de ustedes deben haber visto, esta idea de la literatura clásica, cuando ves mitos, que es esta idea de decir, es en lo que se creía, yo puedo creerlo o no, pero es esa idea me llevaba a eso, a esa idea de creer. Nadie ponía en duda de si esto era real o no, me llevó a esa idea. Sí, sí, perdón. No, algo breve. Aparte de lo interesante de esto nuevo que él plantea, que es lo real maravilloso, es el estilo literario que rompe también con la tradición de las lecturas y que nos interpela desde ese lugar, porque si nos podemos ahorrar, me pasa a mí un poco, en la historia literaria por decirlo, de las culturas originarias son, digo, tienen algo muy similar en esto que podemos decir que es como una tradición americana de la literatura. No sé si me explico. ¿Me explico o no? Sí, sí. Sí. Yo también, para una breve opinión, en el prólogo también me da mucho la idea de, sí, primero cuando empieza a hablar de licántropo y todo eso, la verdad que me sorprende, pero también es esta forma que me queda de él de reconocernos, que solamente los latinoamericanos podemos hablar de esta Latinoamérica que está viva, ¿no? Y que de alguna manera se expresa así. Es así, y eso sorprende porque es cierto que estás acostumbrado a leer otra cosa. De hecho, yo cuando lo empecé a leer, me costó como dar la cabeza a lo que estaba diciendo. Pero me parece re fascinante, si ahí lo vi que dice yo también, pero es sumamente llamativo. A mí me gustó mucho, me atrajo. Con respecto a, bueno, eso le iba a decir de que Ariel va a trabajar mañana, pero
Walcott cuando da su discurso de premio Nobel, dice justamente eso, de que, no me acuerdo quién dijo, lo de la foto del Caribe, que justamente del Caribe se conoce la foto, que estaba prácticamente una foto montada para las empresas turísticas, y que detrás de eso hay toda una historia de opresión y de esta historia de esclavitud, que eso es lo que quería contarles, pero o sea, no sé si lo sabían, pero justamente una de las características que tienen las colonias francesas o las colonias inglesas, que eran, además de traer como esclavos a los negros, era que no les interesaba replicar las instituciones, sus propias instituciones. O sea, a diferencia de, por ejemplo, de España, que traía todo para formar y fundar ciudades, etcétera, etcétera, a los franceses no les interesaba esto más que para explotar las tierras y en ese sentido la mano de obra, que la situación de los esclavos era de un nivel de bestialidad y lo inhumano era tan profundo que los tipos realmente, y en eso ahí entra todo en comunión, la lengua y la religión y su sistema de creencias y todo lo demás, realmente no les importaba nada en pos de la libertad. Entonces hay unos conceptos con relación a la libertad y el ser negro, me parece interesante para explorar y poner en tensión de cómo nosotros construimos la negritud, porque, bueno, estaba leyendo justo la Declaración de Independencia, la de 1805, y justamente lo que hablan y todo el texto plantea es eso, o sea, esa libertad es a costa de muchísima sangre, es una libertad que costó conseguir y nada, se me conmovió un poco porque dice en un momento ningún blanco puede volver a pisar este suelo como amo, y pensamos la realidad de ahora del Caribe y de Haití y cómo, bueno, después Estados Unidos ingresó, hizo lo que quiso en Haití y hasta el día de hoy, la cuestión de la soberanía, ¿no? Esta cuestión de que creemos que tienen que ser un pueblo intervenido porque no pueden ellos resolver, entonces lo que conocíamos de Haití eran las misiones de cascos azules, las misiones humanitarias, que tienen mucho para decir el pueblo haitiano de esas misiones que de humanitarias no tenían nada, y todos esos son los discursos que se construyen en un pueblo que lo primero que dijo fue que quería ser, primero que eran república, que querían ser gobernados por ellos mismos, y que hasta el día de hoy eso no sucede, y hay que preguntarse por qué no sucede. Hay unos textos de, no me acuerdo si es de la Garganta Poderosa o Sudestada, que justamente lo que habla de Haití es que nadie le perdonó haber sido la primera república negra del mundo. Y en ese sentido creo que es como una interpelación muy grande a nosotros como americanos y nuestras identidades, saber qué pasa con lo negro o el elemento negro en América. Lucía, mascando Lucía ahí. Es que estaba pensando, me quebró la cabeza este año, volvemos con la subalternización de nuevo. Y justamente poner en voz de otros lo que les sucede a los haitianos, me parece que la lectura que hacemos ahora también nos va a reforzar nuestro sentido crítico a partir de las cosas y de los puntos que vos nos fuiste dando, ¿no? Ninguno ha sido incapaz de absolutamente nada, me parece. Tati. ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Tati? Te veo ahí. Perdón, no sabía que había otra Tati. Ah, no, yo la única Tati que conozco. Yo con respecto a eso, sí, o sea, sinceramente estoy muy de acuerdo con vos, por eso cuando dijiste lo de los cascos azules, y que te dio mucha pena cuando leíste la Independencia, que dijeron, ningún blanco va a volver a tocar esta tierra como amo, y pensar que
que hoy por hoy eso sucede, de alguna manera sí creo lo que decís, que no les perdonaron ser la primera república negra libre. O sea, y que creo que hoy por hoy sean colonia, o sea, o tengan esa, no sé si son declarados colonias, pero que tengan esa forma de vida, y es una deuda enorme, como, ay, no sé si decir como latinoamericanos, pero de esa forma de estar sometidos de nuevo, cuando lograron lo que no había logrado nadie en el tiempo que lo lograron. O sea, fueron los primeros realmente en independizarse. Entonces, es una pregunta para nosotros, ¿no? Y nosotras, ¿cómo nos reconocemos? Me parece. Sí, aparte que es la historia de todo lo que se resiste a lo hegemónico blanco. O sea, si en aquel momento es Haití, bueno, no hace tanto, me atrevo a decir Bolivia, y, y así, como todo lo que se opone. Es que por ahí pensaba decir que en el pensamiento común hay personas como que se creen que pertenecen allá, ¿me entendés? Que están enfrente de nosotros, que pertenecen a Europa, a Estados Unidos, y uno piensa, pero están acá nomás, ¿me entendés? Sí, que eso es supremacía. Claramente, Esa esa falta de identidad capaz, o sea, Pero la tenemos, pero es no lo tenemos que conciencia. eso ha sido políticas de Estado claramente planteadas que han cavado hondo en lo cultural, pero eso han sido políticas de Estado fríamente calculadas. Por eso son las currículas que estudiamos y lo que no está dentro de la currícula, que es lo que se da, bueno, lo que hablábamos hace un ratito de canon, digamos, ¿no? Eso está fríamente calculado, me parece. Para mí, o sea, en ese sentido, porque están planteando, para mí es pensar y o sea, digo, la cuestión de colonialidad y discursos coloniales y pensar cómo romper con eso va en ese sentido. O sea, si nosotros pensamos esta literatura, que, o sea, siempre obviamente no, pensado en términos políticos, históricos, sí, ya fueron políticas de Estado y obviamente son discursos construidos, pero tiene que ver con la colonialidad. Y en ese sentido, pensar nosotros cómo rompemos o cómo pensamos y cuestionamos estos discursos coloniales, porque ahí también está la discusión, bueno, sí, estamos en 2020, perfecto, pero en 2020 todavía opinamos que, no sé, Haití habla francés. Entonces, ahí hay lógicas y que se reproducen y tienen que ver con cosas que nos han, o sea, que hemos mamado toda la vida, pero bueno, la cuestión es cómo nosotros nos paramos críticamente y pensamos y reflexionamos en esta cuestión, por eso digo la cuestión de dudar como una actitud descolonizante. O sea, pensar y cuestionar y criticar y pensarnos a nosotros inmersos en esta realidad para pensar también identidades, porque qué sé yo, para decir, bueno, lo blanco, sí, para Haití lo blanco, o sea, obviamente era lo blanco, porque lo blanco fue totalmente, es más, la declaración habla de bárbaros, habla de Francia como un pueblo bárbaro, o sea, ahí dice, este pueblo bárbaro que ha hecho lo que ha querido hacer con nosotros, entonces ahí, bueno, ¿cómo se construyen esto? ¿Qué es barbarie? ¿Qué es civilización? ¿No? Y todas esas cosas son discursos que hasta el día de hoy se replican y que nosotros, en el caso de Argentina, no podemos decir, o sea, no podemos renegar de lo blanco en sí mismo, no pensar en discursos coloniales, o sea, decir, bueno, que, porque en sí, yo no soy morocha, o sea, no me queda mucho, o sea, no, pero, hay que pensar en términos de discursos políticos y qué cosas son legitimadas y qué cosas no son legitimadas, y desde ahí, que creo que, nada, quiero escuchar la clase de Ariel porque sé que Ariel va a ir más por ese punto de vista de cómo de pensar una construcción de identidad que tiene todas estas aristas, ¿no? Y que en estas aristas lo negro ingresa. El Caribe tiene que estar presente y tiene que estar pensado para repensar estos discursos que hemos mamado toda la vida, que tienen que ver con sus actividades de nada, colonial.
Bueno, pero eso, pensándolo, también se puede Sí, ver. la racionalización, No escucha, perdón. perdón. ¿Qué tal? Mira, no, yo pensando justamente en esas voces de la identidad y del discurso, Carpentier lo viene planteando justamente no solamente desde el prólogo, sino en el desarrollo de toda la pequeña novela, porque lo que hace es justamente poner en juego toda la mitología de lo que se conocía de acá, más las vivencias que él va narrando desde lo vudú, la problemática negra, el manejo de los blancos, de los negros y todas las demás cuestiones que se van visibilizando a través de esta novela y que después él retomará en alguna de las otras novelas de su estandarte. Pero lo que más interesante que él tiene acá de plantear es justamente esta narración y esta instauración de otros elementos que hasta ese momento no había. Y eso es lo más interesante que tiene la novela, me parece. Por eso el reino de este mundo, algo que existe pero que nadie conocía hasta el momento. Y sí, es el lugar del enunciador, eso. No parte de una racionalidad eurocentrada. Y eso es lo que nos descoloca un poco porque es como lo que venimos leyendo y como venimos un poco pensando, bueno. Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo lo que quisiera aportar acá es que no tenemos que olvidar que Carpentier no es un escritor marginal o excéntrico, sino que más bien ocupa un lugar bastante importante en esa configuración del campo literario latinoamericano. Si ustedes se fijan, la entrevista que yo les dejé en el aula, da cuenta de que él, primero, en términos raciales, obviamente no es negro. Ni siquiera es un negro, o sea, porque es cubano, pero no es negro. Y forma parte de una burguesía, de una alta burguesía letrada. Como decía Ailén, ha estado formado en el extranjero, ha vivido en París, qué sé yo, o sea, hay como también por ahí que desterrar ciertos prejuicios que tienen que ver respecto de una reproducción de ciertos hábitos, de ciertos autores, en el sentido de que entonces hay que ser marginales para escribir un texto literario que de alguna manera represente una seria resistencia a ciertos aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es interesante porque también destierra por ahí a esa expectativa que nos lleva a nosotras a emparentar entonces de este lado los piolas y de este lado los no tan piolas, digamos, y me parece que él presenta una temática que es más compleja. Sí, como dice Mica, hay una novedad en el sentido de colocar en un lugar de protagonismo a la cultura negra y que de alguna manera de lo que se está hablando, a ver, si yo pienso en lo real maravilloso como concepto literario, obviamente hay una crítica al realismo también. O sea, este género que es muy importante a principio, digamos, casi toda la mitad del siglo XX y que de alguna manera se propone a sí mismo como una representación fiel de ciertos aspectos sociales. Entonces creo que de alguna manera lo que hace Carpentier con esa conceptualización de lo real maravilloso es tomar una categoría que ya existe en los estudios literarios para poder tensionarla y manipularla de manera tal que dé cuenta de una realidad que es diferente a una realidad occidental, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, yo considero que el aporte que él está haciendo es como a esa expansión del campo literario y del campo de la crítica literaria también, como para decir, bueno, también yo, siendo un escritor de ficción, digamos, entre comillas, puedo proponer
una categoría crítica para poder pensar nuestra producción latinoamericana en este caso, o americana. Entonces, por eso yo no agregué más material de la crítica, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Porque justamente ese prólogo ya cuenta como un análisis crítico y propone una categoría propia, ¿no? Y entonces, en tanto que se propone una categoría propia, yo creo que esta unidad funciona muy bien como puente o enlace para llegar a la próxima unidad, que es la de las propuestas estéticas americanas, porque de hecho Carpentier ya lo está haciendo acá, ¿no? Ya hay una propuesta, es decir, bueno, yo considero esto y estoy escribiendo un texto literario que se acomoda a esta categoría crítica que yo mismo estoy proponiendo, ¿no? Y en ese sentido me parece muy relevante. Y después, por supuesto, volver a pensar el contexto de la unidad 3, esto de los mundos, ya no sé si es la unidad 3 en realidad, pero bueno, esta unidad de los mundos postulados, que antiguamente era la 3, no sé, ahora, no, ahora creo que sí, porque hay una unidad que fue, entonces creo que sigue siendo la unidad 3, pero esta unidad de los mundos postulados, ¿no? Que justamente representan el desafío de, a partir de un texto literario, poder ingresar a otros mundos que no son los que transitamos habitualmente, porque de alguna manera, si se quiere, nosotras estamos paradas en el lado occidental del asunto, digamos, ¿no? O sea, a grosso modo. Tenemos por ahí algunas cosas que no forman parte de ese mundo, pero asumiendo nuestra situación de colonialidad todavía, entonces, bueno, tenemos una cultura hegemónica que, sobre todo acá en nuestro país, avasalló, digamos, a toda otra expresión cultural que nos enmarcara en esta, que es hegemónica. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que se postula, digamos, o sea, ya pensar en mundos postulados, esa configuración de esas realidades, me parece que ya es como una apuesta a intentar expandir y a cuestionar y interpelar esa idea de, bueno, acá estamos todos tan lindos en este mundo occidental, ¿no? Estamos en Cuba y somos occidentales, estamos en Bolivia y somos occidentales, estamos en Argentina y somos occidentales, pertenecemos a esa cultura. Y bueno, y ver las tensiones ahí que se van instalando y asumir que hay otras realidades. Puede pasar que, y de hecho pasa, esas realidades conviven con la hegemónica o la predominante, pero eso no significa que no existan. El tema es que desde el lugar de la literatura, a veces, por eso hemos elegido estos textos para esta unidad, porque acá lo vemos claramente, pero muchas veces esos textos literarios están configurando otras realidades que no tienen nada que ver ni con lo indígena, ni con lo negro, ni con nada. Después, si se me ocurre algo más, les digo. Bueno, ¿alguien más? A las 6 se tienen que ir todos, ¿no? Sí, señora. Bueno, no sé, ¿alguno más? Bueno, entonces si no hay más comentarios, yo sí voy a aportar algunas cosas, pero ya pensando en lo que viene para que nos organicemos. La semana que viene, no sé si nos toca Walcott o la otra, ya no me acuerdo. Momento, la semana que viene yo tengo exámenes, así que probablemente no va a haber latinoamericana. Ariel, no sé para cuándo vos estás pensando la clase. La pensaba No me para, acuerdo del cronograma. pero la pensaba para la semana que viene, pero no hay drama, sí. Yo les digo, ¿qué día de la semana que viene? Porque si es el martes, el martes puede ser. No me acuerdo en el aula virtual qué fecha tienen las semanas. No llegué. Para que la tengo acá. Esperen, si me dan 2 minutos les digo y confirmo.
Porque a mí esto de los exámenes me mató. El miércoles 9. Era del 7 al 21 de Ahí va. septiembre o algo. Pero esa es si es la semana del estudiante, no, espera. Del 7 al 21, entonces claro, hagamos la clase, entonces si les parece, el martes, puede ser a las 5, porque el miércoles tengo examen. Miércoles y jueves tengo examen. ¿Qué martes? Sí, yo puedo el martes. Bueno, Magda, dale. ¿Qué martes? El martes que viene, el martes 8 de septiembre. Bueno. ¿Está bien, Ariel, para vos? Sí, ¿Sí? está bien. A las Ok, 5. entonces está de acuerdo a lo que habíamos pensado. Entonces. Bien. Está, ok, perdón, porque yo estoy con las fechas que, ¿saben? No, un desastre, pero bueno. Bueno, entonces, la semana que viene, el martes a las 5, tenemos la clase sobre Walcott. Y con eso estaríamos terminando la unidad de mundos postulados. Y bueno, avancen con la lectura, por supuesto. Después viene que Semana del Estudiante, que no sé qué, ahí yo, en mi cabeza, esa semana, ven que tenemos hasta el 21 de septiembre y después reanudamos el 28. Es porque la semana del 22 al 25 de septiembre es Semana del Estudiante. Usen esos días como quieran. O sea, si no quieren hacer nada porque es la semana de ustedes, bárbaro. Si se atrasaron y la necesitan para leer de otras materias, qué sé yo, porque asumo que Latinoamericana está al día, entonces, ¿todo ok? ¿No? Entonces, para otras materias, entonces, bueno, tienen esos días, no sé, usen esos días con sabiduría, intenten descansar un poco, porque es Semana del Estudiante, y después, o sea, a partir del 28 hasta el 6 de noviembre, dividí en tres clases lo que nos queda, que es de estéticas americanas, pero bueno, con eso ya estaríamos cerrando. Así que el martes que viene tenemos clases con Ariel y después nos volveríamos a ver después de esa Semana del Estudiante, ¿sí? Y ahí, como les digo, usen el tiempo sabiamente. Está Desire, recién entró un rato Miriam, creo que son quienes van a rendir Latinoamericana y espero que estas clases vengan bien para retomar al menos el tono de lo que estamos buscando en esos exámenes. Así que bueno. Bueno, por mi parte, eso sería todo. Les pido disculpas a Ailén por haber llegado un poco tarde, a todas ustedes también. Pero también quiero felicitarla a Ailén porque realmente ha hecho una clase muy, muy buena. Como siempre, Bien, es un bien. gusto. Y estoy muy agradecida también por tener a mis compañeros, a Ailén y a Ariel como compañeros de trabajo. La verdad que no se puede pedir nada mejor. Así que bueno, felicito entonces, muy linda la clase. Bárbara, y ustedes lean, ¿eh? No sean las piolas. La clase, gracias. Bueno, Muchas Hermosa, gracias. gracias, Ailén. nada, no sé cómo lo grabado que hago, pero Lo grabado después, cuando todos desconecten, sí. lo grabado después me llega el mail y Ah. después veo si eso lo puedo compartir por WhatsApp o lo puedo subir al aula. Creo que otras veces he compartido por WhatsApp porque no entra al aula, ¿no? Es muy pesado. Claro. Así que bueno. De 10. Genial, Magda, lo esperamos entonces. Adiós, compa. Sí, Adiós, profe. después se las mando. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. ¿Cómo se va? La Yami está perdida. Ya, vos observa esto. Se olvidó. Yamila, ¿te olvidaste que estamos en clase? Yamila. ¿Estás escuchando? Yamila está en la asamblea de UPC. ¡Ah! ¿Estás escuchando? No está escuchando. ¿Estás escuchando? Acá estoy, perdón. ¿En qué andás? Chicas, recién termina, qué horror. Le pido mil disculpas a mi gran amiga, pero tenía que escuchar porque si no, no podía informar. Así que como ella grabó,
Bueno, pedí el aumento. ¿Pediste aumento? Sí, pedí aumento, ya me peleé con gente, bueno. Bueno, por favor, porque no damos más. Si vos sos Pero no delegada, más desde todos los lugares posibles, habido y por haber. no me Es una hables. locura. No, y aparte la posición de la Para la grabación, Naila. Para, sí, Sí, para. porque ya estamos chusmeando. Para. Ahí, tú. la posición